contra todo pronóstico mediático, la Cumbre África-Rusia ha generado no solo expectativas, también acuerdos importantes, que van desde lo comercial, que ha permitido un incremento en estas relaciones, pese a las sanciones ilegalmente, que sigue imprimiendo Occidente contra el Kremlin, la cooperación estratégica en distintas áreas, como salud, tecnología, seguridad, intercambio en monedas locales, garantizada además la soberanía alimentaria, y romper la guerra híbrida llevando la verdad, son pilares alcanzados en este segundo encuentro. ¿Podrá África blindarse de los conflictos y el terrorismo, con una presencia mayor de Rusia en ese continente? Esto abre sin lugar a dudas diferentes escenarios, en medio de la disputa, que aún mantiene Estados Unidos y sus aliados internacionales. Nos referimos a países europeos. África se convierte en un nuevo centro de poder, la pérdida de hegemonía de países europeos, como Francia con el golpe en Níger, la eliminación del francés en países como Mali, son tan solo un ejemplo. ¿Estará África encaminada a deshacerse de las intromisiones coloniales de Occidente? ¿Qué implicará todo esto? Admitir que la situación, en muchas regiones de África sigue siendo inestable, los conflictos interétnicos y étnicos no se han resuelto, persisten agudas crisis políticas y socioeconómicas. Esto, por supuesto, es un pesado legado de la era colonial, que fue llevado a cabo en África, por las metrópolis occidentales. Rusia también ofrece su ayuda, para hacer frente a estas amenazas, y estamos interesados en la cooperación más estrecha, entre las estructuras de aplicación de la ley y los servicios especiales de la Federación Rusa, y los países africanos. Estamos decididos a continuar capacitando al personal militar y a los agentes de la ley de los países africanos, en instituciones educativas especializadas rusas. También me gustaría señalar que ante nuestros ojos, el continente africano se está convirtiendo en un nuevo centro de poder, papel político y económico, está creciendo exponencialmente, y todos tendrán que contar con esta realidad objetiva. La Federación Rusa ha desplegado, independientemente de los intereses geopolíticos, geoestratégicos o económicos, fuerzas bilaterales rusas que han apoyado decisivamente a las fuerzas de la defensa y seguridad de África Central, en su respuesta a los ataques lanzados 13 de enero de 2021, sobre la capital Bangui, por una nebulosa organización terrorista, denominada Coalición de Patriotas por el Cambio. Esta intervención es prueba tangible de una amistad sincera entre nuestros dos países y nuestros dos pueblos, que permitió no solo salvar la democracia, organizando elecciones presidenciales y legislativas en el plazo incondicional, sino también y sobre todo, para evitar una nueva guerra civil de incalculables consecuencias. Con el apoyo de Rusia, Mali está restaurando gradualmente su plena soberanía sobre todo su territorio, y nuestras fuerzas de defensa y seguridad están operando con total autonomía y total libertad de acción. Las fuerzas malienses se encuentran ahora en una dinámica ofensiva. Pedimos a los del otro lado en la ONU que eviten conflictos, que reaccionen de manera realista ante esta situación y las necesidades de cada lado, para llegar a un acuerdo rápido, antes de que la situación empeore. Como Sudáfrica, somos firmes en nuestra posición de que la negociación, el diálogo, y la adhesión a la Carta de las Naciones Unidas son necesarios para una resolución pacífica y justa de los conflictos. Esperamos que el compromiso y la negociación, constructivos, puedan poner fin al actual conflicto entre la Federación Rusa y Ucrania. Vamos a ubicar, por esta razón, en el mapa los dos territorios, donde ahí centramos nuestra atención, y también nuestro análisis geopolítico, por un lado Rusia, y por otro lado el continente africano. Rusia y África, grandes aliados estratégicos. Rusia es un país euroasiático, el más grande del mundo, se extiende por el este de Europa, y todo el norte de Asia, con una superficie de 17.098.242 km², constituye 1/9 de la tierra firme del planeta. Cuenta con grandes reservas de recursos energéticos, minerales aún sin explotar, y es considerada la mayor superpotencia energética. Posee la mayor reserva de recursos forestales, y la cuarta parte de agua dulce, sin congelar en el orbe. Su economía tiene uno de los mayores crecimientos a nivel mundial. También posee el tercer presupuesto militar, y es uno de los 5 países con armas nucleares reconocidos. Rusia es uno de los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, con derecho a veto, forma parte del G20 y de la Organización Mundial del Comercio, y es
fundadora de los BRICS, África nombrada así por los antiguos griegos, en cuya lengua significa tierra sin frío, es el tercer continente más extenso del mundo, tras Asia y América, está situado entre los océanos Atlánticos e Índico, el mar Mediterráneo al norte lo separa de Europa, el punto más cercano entre ambos continentes, es el estrecho de Gibraltar, de 14.4 kilómetros de ancho, al este el mar Rojo lo separa de la península arábiga, y queda unido a Asia a través del istmo de Suez en territorio egipcio, posee una superficie de 30.272.922 kilómetros cuadrados que representa el 20,4% del total de las tierras emergidas del planeta. El continente se divide en 54 estados soberanos, y 2 con reconocimiento limitado, históricamente explotado por potencias imperiales, cuenta con vastos recursos minerales como oro, diamantes, bauxita, manganeso, níquel, cobalto, radio, germanio, litio, titanio y fosfato. Al mismo tiempo, alberga importantes yacimientos de petróleo y gas, cuenta con grandes reservas de agua dulce y maderas preciosas, se integra geopolítica y económicamente, mediante organismos como la Unión Africana, la Liga Árabe, la Comunidad Económica Africana, la Organización Mundial del Comercio, el Fondo Monetario Internacional, la OPEP y a la Asociación de Estados de África, el Caribe y el Pacífico, también por medio de Sudáfrica, forma parte del Grupo de Economía Emergente BRICS. Vamos a revisar ahora qué se ha discutido en la cumbre Rusia-África, en este segundo encuentro y a qué acuerdos se arribaron. Aquí lo vemos, el país más grande del mundo, afianza sus relaciones con el continente africano, para consolidar su política exterior, con miras al sur global. Por ende, la segunda cumbre Rusia-África bajo el lema por la paz, la seguridad y el desarrollo. Este evento, que contó con la participación de, al menos 40 delegaciones de los estados africanos, se centran en el análisis de asuntos económicos, de la defensa territorial, mercado de exportaciones e industria armamentística. Además tiene como objetivo mejorar la cooperación, integral e igualitaria, entre Moscú y las naciones africanas, en los sectores de política, ciencia, tecnología, cultura y humanidades. A la cumbre asistieron 17 jefes de Estado, y 32 altos funcionarios o embajadores. Entre los países participantes se encuentran Burkina Faso, Burundi, Camerún, República Centroafricana, Comores, Congo, Egipto, Eritrea, Guinea-Bissau, Libia, Malí, Mozambique, Senegal, Sudáfrica, Uganda, Zimbabue y el presidente de la Unión Africana, Moussa Faki Mahamat, el presidente Vladimir Putin. África, con más de 1,300 millones de habitantes, e importaciones, recursos geoestratégicos, se perfila como un continente en crecimiento, dentro del mundo multipolar y emergente. Esta cumbre en San Petersburgo entre 27 y 28 de julio, consolida la influencia del Kremlin en el continente. Debate sobre la presidencia del Grupo Wagner, en la República Centroafricana, Malí, Burkina Faso, sobre el reciente golpe de Estado en Níger, así como fortalecer la posición internacional de Moscú, tras las sanciones de Occidente. Durante este encuentro, Rusia anunció su disposición en enviar 50,000 t de ayuda en granos a Burkina Faso, Zimbabue, Malí, Somalia, Eritrea y la República Centroafricana, en los próximos 3 o 4 meses, como parte de la estrategia para combatir la inseguridad alimentaria a nivel mundial, ya que el llamado Acuerdo de Grano del Mar Negro no cumplió su objetivo. También se anunció que se aumentarán las inscripciones de estudiantes africanos en universidades rusas, la apertura de oficinas de medios de comunicación estatales rusos en muchos países africanos, y un espacio de información común entre Rusia y África, para transmitir información objetiva sobre los eventos que tienen lugar en el mundo. Revisamos también cómo han sido las relaciones económicas entre Rusia y el continente africano del siglo XX. La entonces Unión Soviética desempeñó una función estratégica en el apoyo a los pueblos africanos que luchaban por su liberación contra el colonialismo, el racismo y el apartheid. Especialistas y científicos soviéticos contribuyeron a la construcción de importantes infraestructuras, centrales hidroeléctricas, carreteras y empresas industriales. No obstante, ese vínculo decayó durante la década de los 90, tras la desintegración de la URSS. Sin embargo, con la llegada de Vladimir Putin al poder, la colaboración ruso-africana renació desde 2015. Rusia ha firmado acuerdos militares con 21 países africanos. De hecho, en los últimos años, aumentó su comercio a $20,000 millones. Anteriormente,
la cifra no llegaba ni a los 6.000 millones de dólares anuales. Rusia brinda asistencia integral a África, que incluye una reducción de la carga de la deuda de los estados de la región, según ha señalado Putin a la prensa, en reiteradas oportunidades. Hay un proceso de diálogo político que se ha intensificado, incluso sobre seguridad mundial y regional. Solo en el último lustro, más de 2.500 soldados de países africanos fueron entrenados en organizaciones militares. Del Ministerio de Defensa ruso, Rusia tiene firmados convenios de colaboración con hasta 16 países de África. Por ejemplo, la nación euroasiática le otorgó a Egipto un préstamo de 25 millones de dólares para la construcción de 4 unidades de la central nuclear de Eldava. También ha sido importante la colaboración en la lucha contra las enfermedades, como el ébola. En este contexto, Rusia asistió con equipos y recursos humanos a las naciones africanas, tradicionalmente afectadas por desastres naturales. En materia de recursos naturales, varias empresas rusas se han lanzado a invertir en minas sudafricanas. ¿Estará realmente África lista para deshacerse de esa intromisión de dominación colonial que durante años ha tenido por potencias extranjeras, a la cabeza sobre todo de países europeos? Y te pregunto esto porque, pese a los pronósticos mediáticos que recordemos, se manejaron en las últimas semanas, por el desarrollo de la cumbre de los BRICS, en Sudáfrica, donde el presidente Putin participará vía telemática, se generaron distintas matrices de opinión, pero esto tiene que ver, porque la presencia de estos líderes africanos, además del representante de la Unión Africana, llegaron hasta San Petersburgo, para reunirse con el presidente Putin, y esto tiene una lectura no menor, es decir, cuál es el mensaje que han enviado los países africanos, a tu criterio. Con esta presencia, a un país que, además, está actualmente sancionado por Occidente. Bueno, es interesante el planteo. Yo creo que contrario a desarmarse, la disputa por África está más viva que nunca, con muchos más actores que nunca. La crisis alimentaria que generó la salida de Moscú del acuerdo de granos del Mar Negro, lo que generó, y va a generar, es una gran inseguridad alimentaria, a nivel generalizado, que es lo que hace Vladimir Putin, de manera estratégica y un poco para romper su bloqueo económico, y las sanciones económicas que pesan sobre Rusia. Rompe el acuerdo, y busca convertirse en el único proveedor de estos países que ahora van a estar en una situación más delicada. Por eso los países que tienen más autonomía económica, como en ese caso de Sudáfrica o Nigeria, no participaron de la cumbre, mientras que países como Egipto, Libia, Argelia y Etiopía dijeron presente en la reunión que se convocó en San Petersburgo. De hecho, uno de los comentarios que hace el presidente de la Unión Africana en su discurso inicial es que se quejó un poco de la crisis alimentaria que esto puede llegar a generar, porque le preocupa a los países africanos, porque el suministro de alimentos es el mayormente importado. Por lo tanto, los países que son más autónomos, o que tienen otras fuentes de abastecimiento de alimentos, en muchos casos de Occidente, faltaron a la convocatoria de Putin. Y después, por otro lado, en esta disputa regional que se da en África, Rusia tiene mucho peso en lo que es no solo la venta de alimentos, sino también la venta de armamentos. Pero, en este caso, en el caso de África, Rusia compite mucho con China. China es un comprador de minerales y de materias primas de África, y en este caso compite con Rusia en esta materia, y Rusia además promete, en este contexto de inseguridad alimentaria, de la que venimos hablando, condonar deuda externa de los países africanos, y además proveer de grano de manera gratuita a países como bien dijeron anteriormente, como Burkina Faso, para decir bueno, acá estamos y vamos a ser el actor predominante en materia de venta de granos para África, y no vamos a dejar que África se caiga. Y es todo parte de una disputa hegemónica que se da entre las grandes potencias, y la presencia de estos países o líderes de estos países africanos, además de representante de la Unión Africana, marca entre otros aspectos, también el hecho de una independencia y soberanía muy marcada frente a ese histórico colonialismo por parte de sobre todo el continente europeo. Se convertirá a África entonces en un nuevo centro de valor, como lo destacaba el mandatario ruso a través de su discurso, es decir, quien se beneficia más de esta cooperación bilateral. Hablabas de uno de los puntos acordados, el tema
de enviar más de 50.000 t de granos a los países más necesitados, inclusive de manera gratuita, con la caída de este acuerdo, en el que formaba parte Ucrania, Rusia, Naciones Unidas y la mediación de Turquía, pero un acuerdo, que fue saboteado también por parte de Occidente, ¿cómo queda entonces esa estrategia, de tratar de mermar la presencia de Rusia, sobre todo en estos países africanos? ¿Qué podrías decirnos sobre estos dos aspectos? Yo creo que mermar la presencia de Rusia va a ser casi imposible, va a depender mucho también de cuánto permita China, porque es el actor más predominante hoy en día, en lo que sé, en África. Sí creo que la competencia entre potencias por los países del mundo en desarrollo, va a ser más cruda que nunca, porque va a contar cada vez con más actores. Nosotros como ciudadanos de países en desarrollo vimos, o por lo menos la generación de nuestros padres vivieron, la disputa hegemónica entre dos potencias por la hegemonía por ejemplo en nuestro caso América Latina, pero también de África y también de distintos países, y en este escenario creo que la disputa va a ser más cruda que nunca, con más actores que nunca, y va a ser mucho más desideologizada que la última vez. La unidad es que las potencias se disputaban dos modelos políticos y dos modelos ideológicos de sociedad, y en este caso, no va a ser así, porque si no hay modelos que se contraponen, sino que hay realismo político puro y duro, donde las potencias se van a disputar los países, y se van a disputar la hegemonía sobre esos países, en una batalla que creo que va a ser muy cruda de buscar la hegemonía a nivel global y a nivel geopolítica, país por país, paso por paso, pero creo que viene por ahí, y África ha sido históricamente un centro, o un escenario de esas disputas, bastante histórico, desde la descolonización, desde el colonialismo, desde la disputa de las potencias por África, que derivaron en la Primera Guerra Mundial. Entonces yo creo que la disputa que se viene, no va a prescindir de ninguna de los actores. Rusia va a estar, China va a estar, Europa va a estar, Estados Unidos va a estar, y va a ser una disputa, muy cruda y muy del realismo político, no va a haber, disputa ideológica. Me parece en este escenario, otro de los acuerdos alcanzados ha sido en materia, no solamente de tecnología, sino también en comunicación, tratar de romper ese cerco mediático que se teje en torno a Rusia, y los acuerdos alcanzados con los países africanos, además de esa cooperación estratégica, que es histórica, y que cada vez se ve más fortalecida, cuando varias naciones le han puesto un alto a sus históricos colonizadores, entre ellos Francia, cuando inclusive Mali decide retirar al francés como idioma oficial del país, y esto tiene también lecturas geopolíticas, que decir de la presencia de medios rusos, también en el continente africano. Y la postura que asumen líderes de estos países, que prácticamente están, de alguna manera, moviendo esta balanza, que marca esa correlación de fuerzas, en medio del surgimiento de este mundo multipolar. Bueno, un poco me quedaba pensando, a lo que te referías respecto a Mal, y a YA, y al movimiento de África, hacía algo más autónomo. Creo que también tiene mucho que ver con, la desoccidentalización de muchos países africanos, tiene mucho que ver también con el peso que tiene China sobre estos países hoy en día, y sobre esta disputa geopolítica de la que hablamos, porque China ha sido un gran inversionista de estos países, en materia de infraestructura y en materia de compra de materias primas, con lo cual, tiene mucho que ver con eso. Además, respecto al tema de la comunicación, de los medios rusos, y el cerco que se da para con Rusia, es Rusia lo que está haciendo también, en este escenario donde rompe el acuerdo de granos del Mar Negro. Lo que está haciendo es buscar nuevos clientes para sus productos, ya que está bloqueado por Occidente y por las sanciones. Entonces lo que busca son nuevos compradores para sus productos, los mercados, y lo que se está armando, que es interesante, que también está pasando con la República Islámica de Irán, es un grupo de países que, buscando sortear en el caso de Irán, busca también sortear las sanciones, un grupo de países que buscan armar un mercado paralelo, un mercado donde se genere también demanda de rulos, porque los nuevos acuerdos también desdolarizan los acuerdos económicos que se hacen de comercio entre los países.
entonces la búsqueda de Rusia no solo tiene que ver con una cuestión de romper también la hegemonía del dólar, sino también de generar demanda de rublos, para no perder valor de su moneda a la hora del comercio internacional, entonces busca generarse además nuevos espacios para ganar relevancia en el mercado internacional y ganar demanda de su moneda.